Entré a la cocina justo cuando estalló la risa. No era de esas suaves, que nacen de la alegría o de un recuerdo bonito. Era cortante, ruidosa, como si alguien hubiera soltado algo cruel. Y no me equivocaba. Habla demasiado de todos modos, dijo mi hijo. Jimena le enseñó un poco de respeto. Con un revés. No me detuve. No dejé caer la bandeja que llevaba. Solo seguí caminando. Aún no me habían visto y una parte de mí deseaba que no lo hicieran. Tal vez podría dejar la comida en la mesa y escabullirme antes de que alguien recordara de quién era el cumpleaños que estaban celebrando. Pero entonces alguien giró la cabeza y el silencio llegó de golpe. No se apresuraron a disculparse. Nadie jadeó ni dijo, «Eso no tiene gracia». Solo se callaron, como si alguien hubiera desenchufado la habitación. Pasé entre las miradas la de mi hijo, que ahora esquivaba mis ojos. La de Jimena, que parecía satisfecha como si hubiera ganado la última palabra. Dejé la bandeja con los panes en la mesa que compré hace 23 años, esa que solía lustrar a mano cuando las cenas familiares aún significaban algo. Mi mejilla aún latía donde ella me había golpeado hace 2 días. No se lo había contado a nadie, pero lo sabían. Mi rostro me delataba hinchado y amoratado justo debajo del ojo derecho. Jimena me vio mirarla, pero levantó su vaso de todos modos. Por el amor duro, dijo. Algunos rieron, sobre todo los de su lado de la familia. Mi hijo esta vez no rió, pero tampoco dijo nada. Saqué una silla para mí. Nadie me había ofrecido una y me senté. Alicé mi falda, coloqué la servilleta en mi regazo. Nadie me sirvió una bebida. Nadie me pasó el pan. Miré alrededor de la mesa, mi casa, mi comida, mi cumpleaños. Y sin embargo, de alguna manera yo era la extraña. El pastel que preparé estaba intacto en la encimera detrás de ellos, empezando a derretirse bajo las luces de la cocina. El pastel empezaba a desmoronarse por los bordes, el betún suavizándose bajo la luz de la cocina. Lo había hecho esa mañana, como todos los años, masa desde cero mantequilla, de verdad crema batida a mano. Todavía recordaba cuando mi hijo, a los 7 años, lamió el batidor y dijo que era lo mejor que había hecho en mi vida. Siempre pedía ese pastel para cada cumpleaños. Ahora estaba junto al fregadero, charlando con el primo de Jimena sobre sillas de jardín. La gente pasaba junto al pastel como si fuera invisible. En cambio, tomaban las galletas compradas que Jimena había apilado en una bandeja plateada, esas con azúcar glass y el plástico de envoltura asomando por debajo. Esperé hasta que la sala se despejó un poco y me levanté hacia la encimera. Apenas toqué el cuchillo cuando Jimena apareció a mi lado. «Deja que los invitados coman primero», dijo en voz baja, sonriendo por si alguien miraba. «Siempre quieres controlar todo». Controlar. Esa era la palabra que le gustaba usar ahora. No cuidar, no ayudar, controlar. Me hice a un lado sin decir nada. El cuchillo se quedó en su lugar limpio, sin usar. De vuelta en la mesa, alguien volcó un vaso de agua de limón. Nadie me ofreció una servilleta. Me senté de nuevo, cruzando las manos en mi regazo, como niña, esperando permiso. Mi casa estaba llena de gente, pero nunca me había sentido tan fuera de lugar. Cada movimiento mío era una molestia. Cada palabra, una intrusión. Hablaban de cosas que no reconocía: criptomonedas, TikTok, vuelos a Puerto Vallarta. Alguien mencionó a la señora de enfrente que aún cortaba su césped y todos rieron. Mi hijo no me miró, solo se rió con ellos. El pastel seguía intacto. Dejé el cuchillo donde estaba. De todos modos ya no tenía hambre. Mientras las voces subían a mi alrededor, empujé mi silla hacia atrás en silencio y me dirigí a las escaleras que bajaban al garaje. Nadie preguntó a dónde iba cuando me escabullí. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados rellenando vasos y repitiendo los mismos chistes gastados que, sin darme cuenta, se habían vuelto tradición.
Llevé un pequeño pedazo de pastel en un plato desechable, sosteniéndolo con cuidado mientras bajaba las escaleras. Se sentía raro esconder comida en mi propia casa como inquilina temerosa de ser descubierta. El garaje estaba fresco y oscuro, iluminado por una sola bombilla que zumbaba cuando el refrigerador se encendía. Coloqué el plato en una mesa plegable junto al catre y me senté lentamente. El catre crujió bajo mi peso delgado y cerca del suelo, su estructura metálica vencida por años de uso. Había dormido ahí por meses, no porque quisiera, sino porque la hermana de Jimena necesitaba la habitación de huéspedes por un tiempo. Y nunca se fue. Al principio me dije que era temporal, que estaba siendo amable, que seguía siendo mi hogar aunque se diera un poco de espacio. Pero cada concesión se volvió permanente, y con cada una me alejaba más de la vida que solía tener arriba. Me cubrí las rodillas con una cobija y me quedé escuchando. Arriba el piso crujía con los pasos. Alguien rió, tal vez mi hijo. O Jimena. Sus voces se filtraban por el techo, como ecos lejanos llenos de algo que ya no entendía. Tomé el tenedor, pero me detuve. El pastel se había calentado. El betún se pegaba al plato. Ya no lo quería. Me quedé quieta, silenciosa, envuelta en sábanas de algodón que olían ligeramente a jabón y polvo. Mi ojo latía donde el moretón se había sentado. Nadie bajó a ver cómo estaba. Nadie dijo mi nombre. La fiesta continuó arriba ligera y ruidosa, sin el peso de lo que se había dicho. No dormí. Solo esperé a que la casa se callara. Cuando por fin lo hizo, metí la mano bajo el catre y saqué el sobre que no había tocado en años. El sobre estaba justo donde lo dejé, bajo una cobija doblada en una tina de plástico debajo del catre. Lo saqué con ambas manos, cuidadosa de no romper el papel frágil. Los bordes estaban suaves por el tiempo, pero lo que había dentro seguía afilado. Lo abrí despacio y extendí todo sobre la mesa de trabajo del garaje, la escritura original, con mi nombre, el acuerdo de fideicomiso que creé con Esteban antes de que falleciera y los estados de cuenta bancaria, cada uno con mi firma, anclando la última línea. No tenía ni idea. Mi hijo se paseaba por esta casa como si fuera suya. Jimena daba órdenes, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme quedar. Ninguno preguntaba. Solo asumían, porque yo nunca les dije lo contrario. Supongo que pensé que eso era amor. Dejarlos sentirse poderosos, dejarlos creer que construían algo propio cuando solo estaban parados en un terreno que yo pagué. El fideicomiso no había cambiado desde que Esteban murió. Él insistió en mantenerlo firme, claro, protegido. Por si alguna vez olvidan, dijo. No para castigar, sino para recordar. No quería creer que lo necesitaríamos. Hojeé cada página con dedos firmes. No las había leído en mucho tiempo, pero nada había cambiado. La casa seguía siendo mía. El dinero seguro. La autoridad aún en las manos de la mujer que dormía en un catre en el garaje. Pensaban que no tenía poder porque me quedaba callada, porque no discutía cuando Jimena movía mis cosas, porque no alzaba la voz cuando él se reía de mi rostro golpeado, porque desaparecía del comedor y no decía nada cuando nadie me seguía, pero no había desaparecido. Estaba observando, esperando. Guardé los papeles, los devolví al sobre y lo puse de nuevo en el cajón bajo la caja de herramientas. Mañana daría el primer paso. No sabía aún cómo sería hasta que escuché un golpe en la puerta. El golpe me sobresaltó. Era media mañana a esa hora tranquila, cuando la casa de arriba estaba vacía. Jimena, en su clase de yoga, mi hijo en el trabajo. Dudé antes de abrir, esperando otra entrega o a alguna amiga de Jimena, pidiendo prestado algo que técnicamente aún era mío. Pero era Lorena. Estaba en el escalón con un molde de pie en las manos envuelto en aluminio, con una sonrisa pequeña e insegura. Escuché lo que dijo Jimena la otra noche, murmuró. No quería meterme, pero
¿Estás bien? Me hice a un lado para dejarla pasar. El garaje olía ligeramente a detergente y cemento. Ella miró alrededor viendo el catre, la lámpara solitaria, las cajas apiladas contra la pared. No comentó nada. No hacía falta. Señalé la mesa de trabajo. No es gran cosa, pero hay café. Dejó el pie y cruzó las manos frente a ella. El año pasado me dijiste que aún tenías la escritura de esta casa. Por si acaso, ¿recuerdas? Parpadeé. Lo había dicho una vez de pasada, cuando Jimena llegó y empezó a mover muebles sin preguntar. Lo dije casi como broma, pero escucharlo ahora de boca de alguien más le dio otro peso. Había planeado sobrevivir sin darme cuenta, y luego olvidé que lo había hecho. Los ojos de Lorena se suavizaron. No mereces vivir así, Mireya. Miré mis manos. Lo que merezco no cambia mucho. No dijo con suavidad, pero actuar sí. Cuando se fue el garaje se sintió más frío, más silencioso. Me senté en el catre y miré el cajón donde esperaba el sobre. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo creyendo que resistir era lo mismo que estar en paz. El reloj sonaba suavemente contra la pared de concreto. Arriba escuché un auto entrar al driveway. El motor de Jimena, agudo e impaciente. Me levanté, alicé mi falda y abrí el cajón una vez más. Llegaron en tropel los primos de Jimena de otro estado, arrastrando maletas e historias ruidosas con perfumes que no pertenecían a esta casa. Nadie mencionó que vendrían. Nadie preguntó si estaba bien. Los escuché primero subiendo las escaleras con pasos pesados, las risas rebotando por el pasillo. Luego la puerta se cerró de golpe y Jimena pidió menús de comida para llevar. Mi hijo lo seguía sonriendo como anfitrión de una fiesta. Cuando subí, ya estaban en el sofá del comedor, mi sofá. Zapatos sobre los cojines. Vasos balanceándose en los reposabrazos. Alguien había movido mi jarrón al suelo para hacer espacio a sus bolsas de plástico. Me quedé en la puerta. Nadie se movió. El garaje sigue siendo tuyo, dijo mi hijo, por encima del hombro sin siquiera voltear. Espero que estés cómoda. No respondí. Solo di un paso más al cuarto despacio y miré el tapete bajo sus pies. Tejido a mano. Un regalo de mi hermana antes de que muriera. Todavía en perfectas condiciones. Hasta ahora. Cuidado con el tapete, dije en voz baja. Vale más que tu coche, rieron. Fuerte y rápido. Esa risa que llena un espacio con falta de respeto. Yo no. Los miré a los ojos uno por uno hasta que el cuarto empezó a calmarse. Mi hijo me miró inseguro por primera vez en meses. Di media vuelta y regresé a las escaleras. En el garaje tomé mi celular. No había marcado ese número en más de un año, no desde que terminó la temporada de impuestos, y me prometí que no necesitaría un abogado otra vez. Pero la voz al otro lado aún me recordaba. Señora Morales, dijo cálidamente. Me preguntaba cuándo llamaría. Estoy lista, dije, para avanzar, en silencio. Fijamos una hora, hicimos un plan, y a la mañana siguiente imprimí cada documento y los puse en una carpeta junto a la puerta. La oficina del abogado era más fría de lo que recordaba, estéril, silenciosa, de esa quietud que no espera a que alguien hable primero. Me senté frente a él en una larga mesa de cristal con la carpeta de documentos abierta entre nosotros. Deslizó el primer papel hacia mí, señalando dónde firmar. ¿Revisaste todo? Sí. ¿Y estás lista? Asentí una vez. Mi nombre fluyó del bolígrafo en trazos suaves y practicados. Una y otra vez. En la transferencia de la escritura, en las enmiendas, al fideicomiso, en la directiva final que retiraba a mi hijo como beneficiario secundario. Con cada firma, el peso en mi pecho comenzó a cambiar más ligero, no por alivio, sino por el control que regresaba a mis manos. Había esperado tanto para ser escuchada. Ahora no necesitaba que nadie lo hiciera. Los documentos hablarían por mí. La casa se pondrá a la venta este viernes, dijo guardando los papeles en una carpeta.
¿Quieres que se les notifique formalmente o prefieres que el agente inmobiliario lo haga? Que lo haga el agente, asintió. Recibirán un aviso. 60 días para desalojar. Imaginé la cara de Jimena, su voz subiendo. Mi hijo intentando razonar o peor suplicando. Pero no cambiaba nada. No lo hacía por rencor. Lo hacía porque creían que siempre me quedaría callada. Luego vinieron las cuentas bancarias. Nuevas, solo a mi nombre. Sin cofirmantes. Sin acceso compartido. El abogado trajo a una notaria y observé cómo sellaba cada página con eficiencia silenciosa. Esto activará una alerta en el acceso compartido, dijo. ¿Podrían notarlo para el lunes? Está bien. Era extraño lo tranquila que me sentía. No temblé. No lloré. No miré atrás. Cuando salí de la oficina, el viento afuera había arreciado fresco y constante. Sostuve mi bolso con más fuerza y me dirigí al coche. No manejé a casa de inmediato. En cambio, me detuve en el súper y compré un pedazo de carne para asar zanahorias y papas. El sobre llegó a media mañana. Escuché los tacones de Jimena resonar por el pasillo antes de que se detuvieran abruptamente en la puerta principal. Una pausa. Luego el sonido del papel rasgándose seguido de silencio. Y entonces gritó. No subí de inmediato. Primero doblé mi ropa, puse las toallas en el catre con cuidado y luego subí. Jimena estaba en medio de la cocina con el aviso en la mano, abriendo y cerrando la boca sin palabras. Mi hijo estaba a su lado parpadeando como si acabara de despertar en la vida de alguien más. ¿Qué es esto?, espetó ella agitando la carta en el aire. ¿Qué quieres decir con que la casa está en venta? Entré completamente a la sala y miré el papel. Exactamente lo que dice. No puedes estar hablando en serio, dijo mi hijo. Esto es un error. No puedes echarnos. Lo miré no con crueldad, no con enojo, solo con claridad. No lo estoy haciendo. Tomé aire. Los nuevos dueños lo harán. Jimena dejó caer la carta en la encimera como si la hubiera quemado. Mi hijo la tomó hojeando páginas, escaneando palabras que no entendía lo bastante rápido. Dijiste que siempre tendríamos un lugar aquí, murmuró. Dijiste que esta casa era para la familia. Asentí. Lo dije. Y luego la familia dejó de ser un lugar al que yo pertenecía. El reloj sonaba detrás de ellos. Ninguno habló. Me volví hacia el refrigerador, lo abrí y saqué la carne que había marinado la noche anterior. Tienen 60 días, dije poniéndola en la encimera. Es más que suficiente. Jimena abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. Las palabras se habían ido igual que su aire de superioridad. Corté las verduras con calma, mientras ellos se quedaban congelados detrás de mí. El horno pitó. Lo precalenté. Las zanahorias cayeron en la tabla con golpes limpios y parejos. No les pedí que salieran de la cocina, pero después de 1 minuto, ambos lo hicieron. Para cuando la carne estaba en el horno, la casa estaba completamente en silencio. Se fueron un miércoles. Temprano. Una camioneta de mudanza en el driveway, antes del amanecer, puertas golpeando pasos rápidos y secos en el piso. Me quedé en el garaje hasta que escuché el motor alejarse. Sin despedidas, sin disculpas. Esperé 1 hora completa antes de subir. No por miedo, solo porque quería que el aire se asentara. Cuando abrí la puerta principal, la casa se sentía más ligera, no vacía, no hueca, liberada. Como si por fin hubiera exhalado después de contener el aliento demasiado tiempo. Recorrí cada cuarto despacio, sin tocar nada, solo absorbiéndolo todo. La habitación de huéspedes, el antiguo refugio de la hermana de Jimena, estaba desnuda. Lo único que dejaron fue una taza astillada en el alféizar. La dejé ahí. El comedor aún olía ligeramente a su perfume, un aroma que nunca me gustó, pero siempre toleré. Abrí una ventana y lo dejé salir. La cocina estaba más limpia de lo normal, demasiado limpia.
como si intentaran borrar algo, pero la abolladura en la esquina del refrigerador que compré en 2002 seguía ahí, igual que el cajón bajo el fregadero que se atascaba cuando había humedad. Algunas cosas no se van en silencio. No necesitaba mucho. Empaqué 2 maletas, ropa, unas fotos, mi vieja caja de recetas, el pajarito tallado que Esteban me dio y que solía estar en el alféizar antes de que Jimena lo guardara en un cajón. El resto lo dejé, no por rencor, solo porque no quería cargarlo más. Caminé de cuarto en cuarto, apagando luces, mis dedos rozando las paredes, como despidiéndome suavemente de cada rincón. Cuando salí por la puerta principal por última vez, no miré atrás. Mi nuevo lugar no era grande, pero me esperaba. Y esta vez nadie decidiría dónde podía o no podía dormir. La nueva casa estaba al final de una calle tranquila. Solo 2 recámaras, un porche angosto y una cocina que acogía a una persona cómodamente siempre que no le importara chocar con el refrigerador de vez en cuando. Era perfecta. Pasé la primera semana con un pincel en la mano, crema clara para las paredes, gris suave para los marcos. No pregunté si a alguien le gustaba. No tuve que explicar por qué elegí esos colores. Colgué una foto enmarcada de Esteban en la entrada justo sobre un pequeño estante para llaves y correo. En la cocina alineé las tazas como me gustaba, con las asas hacia afuera, ordenadas uniformes familiares. Nadie vino detrás a reacomodarlas. Comí cuando tenía hambre, no cuando alguien decidía que era conveniente. Dejé la luz del porche encendida hasta tarde si quería. Subí la música mientras cocinaba y canté mal sin que nadie se burlara detrás de una pantalla. Algunas noches eran silenciosas y el silencio pesaba, pero no de los que duelen. Era de los que dejan espacio. Espacio para respirar, espacio para descansar, espacio para volver a hacer algo. Desempaqué despacio. Un cajón a la vez. La caja de recetas encontró su lugar junto a la estufa. El pajarito tallado volvió al alféizar exactamente donde solía estar. Esta vez nadie lo movió. No había discusiones sobre el termostato, ni miradas cortantes cuando hacía preguntas, ni comentarios de reojo sobre cómo cargaba el lavavajillas. No se trataba solo de comodidad, se trataba de espacio. Mío, cada centímetro. Una tarde me paré en la puerta de la recámara extra, la que recibía la luz perfecta por la mañana, y pensé que tal vez pondría una mesa de costura ahí, o una silla junto a la ventana. No porque lo necesitara, solo porque podía. Regresé al comedor, me senté en el sillón que yo misma elegí y abrí un libro que no había tocado en años. Nadie me interrumpió.